Kaya no que no kniwa ni chashia no kapia mucham shia si casa chikani tatanesh nehikichi Teresa paltomel tahto aman shia asi panito yowalti panito tiota nito te igualis te orgatine mawiso aman te hachisesti machti tomel tahto kaya yehne nehini del tahto nikmati kiane Valeria tasos kamata Neki. Ven y aprende conmigo. El día de hoy, en esta clase, vamos a revivir un arcaísmo vivo de nuestra lengua culinaria. Vamos a aprender esa pequeña frase que se ha mantenido durante tiempos y épocas. Vamos a aprender cómo pedir permiso para ir al baño. Así que prepárense. Vamos a aprender cómo diríamos voy al baño. Voy al baño, ¿cómo diríamos? Esta frase, como les estoy diciendo, viene desde tiempos remotos. Esta frase se había utilizado durante tanto tiempo. Ahorita, por la actualidad, se ha ido minimizando, pero aún así sigue viva. Así que vamos a decir de esta manera para ir al baño. Maña o cuahuixti. Así es, ahorita les doy el contexto porque dice maña o huahuisti. Bueno, anteriormente nosotros para pedir permiso para ir al baño, nosotros decimos maña o huahuisti. Maña o huahuisti. Hay dos formas. Maña o huahuisti, h o maña huahuisti. H o maña huahuisti. De que maña o huahuisti o h o maña huahuisti puedes usarlo de las dos formas, es lo mismo. Solo que mañana H-Cowisti, como es algo como con más, ¿cómo lo diría? Con más afecto. Con más afecto. Mañana H-Cowisti. Voy un poquito al baño. El otro nada más es dice voy al baño. Es algo simple. El mañana H-Cowisti es algo más íntimo, más como que más personal o más íntimo al decirle a la persona mañana Coahuiste. En el otro, mañana Coahuiste, nada más es algo simple, nada más como que pedir permiso, déjame ir al baño, como que así. Pero el mañana Coahuiste eso lo puedes usar como para más íntimo. Déjame ir al baño un poquito, como que así se entiende, ¿sí me entienden? Bueno, eso se usaba anteriormente. Y pues ahorita se me acaba el tiempo para grabar, ahorita en el siguiente bloque. Anteriormente no había, pues ahorita así como baños como los que tenemos. Anteriormente era ir al monte. Ir al baño era ir al monte. Ahorita ya no. Ahorita pues ya tenemos nuestros baños y así ya no vamos al monte. Por eso casi se ha ido minimizando la palabra mañao coahuiste o mañao chicoahuiste. Por eso ya tanto casi ya nadie lo usa porque como ya nadie va al monte, pues ya nadie lo dice mañao chicoahuiste o mañao coahuiste. Por tal motivo, pero como guiño, podríamos decirlo de esa forma, como en forma de guiño, aún así nosotros decimos mañao chicoahuiste como recordando aquella palabra que por tanto tiempo se usó, ¿sí me entienden? Como recordando que esa palabra es nuestra, la lengua náhuatl es nuestra, y pues a veces lo revivimos simplemente porque nos gusta hablar náhuatl y decimos, mañana chico y no me van a dejar mentir, sé que lo dicen todavía, pero con ese guiño, como recordando nuestros tiempos, aquellos tiempos que que ya fueron y que ahorita estamos en la actualidad y aún así, pues se puede seguir usando solamente como un guiño, porque como ya no vamos al monte, anteriormente, como les decía, vamos al baño, al monte, ahorita pues ya no vamos al monte. Ahorita pues ya cada quien tiene sus baños, por lo tanto ya no lo usan mañachicohuisti o mañacohuisti. Entonces, si quieres seguir poniendo el guiño, pues sí, mañacohuisti. Yo a veces le digo a mis papás mañachicohuisti, como un guiño, recordando esa bella palabra que pues, se sigue manteniendo. Y por eso hay que seguir manteniendo nuestra lengua náhuatl, porque nuestra lengua náhuatl no se tiene por qué
por qué perder. Así que muchísimas gracias por estar aquí en este video. Espero hayan aprendido un poco más sobre nuestra lengua náhuatl y nuestra cultura. Muchísimas gracias. De antemano les agradezco por ver el video. Mucham, si yo pa kika, si wet kaka, si nikika amoye, amota, amokniwe, nekika, iha, niki, shik nekika. Otra séptima tachila, pues no me neki.